Buenas tardes, buenas noches o buenos días para quienes nos acompañan desde otras latitudes del mundo. Les habla Bernardo Zamora, director del Departamento de Mediación Cultural y Artística del Parque Cultural de Valparaíso. Gracias por acompañarnos en esta segunda jornada del ciclo de conversatorios Trabajadores y Trabajadoras de la Música, contextos y proyecciones para la dignificación del trabajo musical en Valparaíso, que busca contribuir al debate y discusión en torno a las condiciones laborales y de vida en las que actualmente se encuentran los trabajadores y trabajadoras de la música en Valparaíso. En Chile, tanto el estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019 como la pandemia de COVID durante 2021 dejaron en evidencia las precariedades, las precarias condiciones en las que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de la música, prácticamente sin poder acceder a beneficios estatales y cargando desde siempre la carencia y contratos fijos. Por ejemplo, esta situación que en un conversatorio anterior hablamos como de esta economía de concierto o de tocata. Los músicos y músicas organizados también generaron nuevas estrategias para enfrentar esta crisis política y social y económica y sanitaria que atravesaba el país. Hoy queremos continuar con este ciclo de conversatorios con la exposición de la profesora de Historia, educadora artística e investigadora Estefanía Urquieta, la que se titula El trabajo artístico de la música en vivo, desafíos y nuevas posibilidades en un escenario post-pandemia. La profesora Urqueta estudió Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Magíster en Artes, Mención Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se dedica al desarrollo de la investigación en música comunitaria, las organizaciones laborales de músicos y políticas culturales en Chile. Además, ha centrado su actividad profesional en la mediación cultural y artística, tanto en espacios culturales como a través de proyectos pedagógicos que vinculando las artes, humanidades y formación ciudadana. Como nos explica la profesora Urqueta en uno de sus trabajos, la música en vivo es uno de los sectores de mayor rentabilidad para la industria de la música en el siglo XXI. En Chile, esta área del ecosistema musical experimentó dos crisis, la del movimiento social iniciado en 2019 y el arribo de la pandemia en marzo del 2020, lo que significó la cancelación de la mayoría de los eventos y durante la época de mayor oferta concentrada históricamente en el periodo estival. En este contexto, la doble crisis vino a visibilizar la poca claridad que posee la institucionalidad pública sobre la particularidad del trabajo que desarrolla. Frente a esta situación, diferentes organizaciones de intermediadores musicales reactivaron sus redes de organización gremial o articularon nuevas para generar estrategias para sortear la crisis laboral. Hoy le daremos justamente mayor profundidad a estos aspectos. Para abrir la conversación, luego de la exposición de la profesora Urquieta, nos acompaña un gran panel, a quienes presentaremos en detalle un poquito más adelante, pero quiero nombrarlos y saludarles. Lía Martínez, Martín León, Jorge Rosas, Melissa Johnson y Lorena Winchunir. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a todas y todos. Les pedimos a quienes quieran hacer llegar sus preguntas o opiniones, lo hagan en cualquier momento a través del chat de esta conexión, donde Rodrigo Teiza, que nos está acompañando, las organizará y una vez finalizada la exposición y la intervención de los panelistas, las compartirá con nuestros invitados de hoy. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas y todos. Muchas gracias por nuevamente invitarme a colaborar en este espacio. Un saludo fraternal a todas las personas que entraron como invitados y a las personas que nos van a ver después en diferido. Un cariñoso y caluroso saludo. Gracias Rodrigo. Bueno, sin preámbulo entonces, damos el pase a la profesora Estefanía Urqueta y muchas gracias por participar con nosotros, Estefanía. Bienvenida. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación también del Parque Cultural y también por la realización de este conversatorio que se enfoca precisamente en ir analizando, ¿verdad?, con diferentes actores qué es lo que está pasando con el trabajo musical en Chile, que considero que es súper relevante que vayamos reflexionando y no solo reflexionar por el hecho de generar más conocimiento, sino que de qué manera lo podemos ir mejorando entre todos y todas. Entonces voy a partir compartiendo mi presentación que traje. Ahí se ve. Sí, perfecto. 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 Ya, entonces voy a dar inicio.
Bueno, como muy bien mencionaba ahí Bernardo, ¿verdad? Lo que vengo a presentar ahora se titula El trabajo artístico de la música en vivo, desafíos y nuevas posibilidades en un escenario post-pandemia. Este es un trabajo que he venido realizando ya hace como 2 años, que es un trabajo que empecé con Eileen, que yo sé que estuvo, ¿no es cierto?, ¿verdad?, la sesión pasada, que ahí junto con Eileen trabajamos en este artículo que está acá, que se titula Música en tiempos de crisis, precariedades del trabajo artístico y resurgimiento del apoyo mutuo en Chile, y que fue publicado en la revista Comunicación y Medios. Entonces, ahí precisamente, y el objetivo de esta presentación es proyectar los hallazgos de este trabajo, que se enfocó en el impacto de la crisis social y sanitaria en Chile hacia el trabajo musical y el rol que asumieron las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la música con el resurgimiento de los valores del apoyo mutuo. Esa es en el fondo la conclusión a la cual nosotras llegamos. Pero lo que voy a presentar acá es un trabajo que está en desarrollo, así que muchas gracias de nuevo por la invitación, porque me permite ir refinando también las ideas y los análisis a los cuales he llegado. Y acá profundizo en específico acerca del impacto que generó esta doble crisis hacia el sector de la música en vivo, dentro del mundo o el ecosistema que podríamos decir de la música popular chilena. Entonces, para esta propuesta que les vengo a presentar ahora y que busco que sea ahí bien conversada y debatida, me concentro en estudiar las implicancias de esta doble crisis para las y los intermediadores musicales, sus organizaciones gremiales y las estrategias que ellos y ellas realizaron para sortear el impacto en sus trabajos. Desde una perspectiva amplia se puede entender a las y los intermediadores musicales como quienes se relacionan, ¿no es cierto?, con los y las artistas para crear música. Sin embargo, para este estudio mi foco estará centrado principalmente en aquellas personas que trabajan en la música en vivo, como los productores, los promotores, los técnicos, los managers, entre otros, ¿ya? Por lo cual me baso en una concepción amplia del trabajo musical que va más allá de la labor, ¿no es cierto?, que realizan las y los músicos. El análisis es realizado desde una perspectiva laboral, con un marco teórico de los estudios de música popular y el estudio de las políticas públicas, y con un corpus teórico que concentra principalmente el análisis de prensa online, el análisis de lo que se fue publicando, ¿verdad?, en las redes sociales y las plataformas web, principalmente de las organizaciones gremiales de intermediadores musicales. Entonces, acá las ideas que vengo un poco a presentarles para que las vayamos ahí conversando, ¿no es cierto?, y debatiendo, es esta hipótesis, en donde yo considero que la doble crisis, la social y sanitaria, ¿no es cierto?, vino a mostrar un antiguo problema de la música en vivo en Chile. ¿Cuál es este problema? Que yo identifiqué que existe una poca claridad sobre la particularidad del trabajo artístico que la música en vivo desarrolla, y eso se traduce en una baja consideración por parte de la institucionalidad pública en políticas, apoyos e instancias de diálogo hacia, ¿no es cierto?, ese sector. Así, diferentes organizaciones de intermediadores musicales reactivaron sus redes de organización gremial o articularon nuevas para presentar propuestas acorde al trabajo, ¿no es cierto?, que se realiza en este sector, con el fin de sortear la crisis laboral y poder proyectar la continuidad de la música en vivo en Chile en un escenario post-pandemia. La presentación va a estar estructurada en estos 4 momentos. La primera es, busco delinear un perfil de trabajo de lo que se realiza en la música en vivo. Después presento una caracterización exploratoria sobre el desarrollo que ha tenido la música en vivo en Chile en los últimos 30 años. Posteriormente analizo el impacto laboral que tuvo la crisis social y la pandemia para la música en vivo, sus desafíos y los nuevos aprendizajes que generó. Y finalmente indago sobre el rol que realizaron las y los intermediadores musicales en la industria de la música en vivo y sus estrategias para hacer frente a esta crisis. Entonces, voy a ir con esta primera parte. El trabajo en la música en vivo. En la actualidad, según, ¿no es cierto?, el investigador Simon Frith, existe una nueva relación entre la industria del registro fonográfico y la industria de la música en vivo. Fritz propone que para el siglo XX, esta última, la industria de la música en vivo, se ha mantenido como una parte esencial de las estrategias de generación de dinero para la industria musical.
¿ya? En este sentido, siguiendo la conceptualización que ha realizado Matt Brennan y Emma Webster, entiendo la industria de la música en vivo como, cito, la red profesional que existe para producir cierto nivel de eventos de música en vivo. ¿Esto a quiénes incluye? A los agentes profesionales, a los promotores, manager tours, ingenieros de sonidos, técnicos, las empresas tiqueteras, las empresas de transporte, entre otros. Entonces estamos abarcando, ¿no es cierto?, todo este ecosistema, ¿verdad?, de trabajo para producir un evento de música en vivo. Y en ese sentido, el trabajo musical es entendido desde una perspectiva amplia, que como mencionaba antes, va más allá de la labor que realizan las y los músicos. Así, incluye en el trabajo musical las acciones realizadas por las personas que laboran en la red profesional de la música en vivo. El perfil de la actividad laboral de estas personas se desarrolla bajo el mercado de trabajo de la gig economy, ¿verdad? Como mencionaban antes, o la economía de la tocata, que esto finalmente, esto de, ¿no es cierto?, recibir un sueldo o recibir un pago, ¿verdad?, dentro de esta economía del concierto o de la tocata, en qué finalmente impacta en las y los trabajadores que tienen relaciones laborales informales, contratos a corto plazo, y que son trabajos que no tienen una seguridad social, ¿verdad? Entonces, trabajar dentro de la economía de la tocata, yo propongo que no solo afecta a las y los músicos, por lo tanto, sino que a la gran mayoría de quienes elaboran dentro de este ecosistema de la música en vivo, como los ya nombrados, los promotores, los managers, los técnicos, entre otros. Y acá yo encuentro algo súper decidor, que dentro de este perfil de trabajo que ofrecen, por ejemplo, las productoras chilenas, es mayoritariamente informal, en donde, ¿no es cierto?, a partir de un estudio que se realizó en 2021, entre el año 2017 y 2019, el porcentaje de trabajadores formales dentro de las productoras chilenas no supera el 14%. ¿Ya? Si bien sabemos, precisamente por este perfil, que existen también otros tipos de trabajadores, ya esto nos da un indicio, ¿no es cierto?, de cómo se realiza el trabajo, ¿no es cierto?, dentro de la música en vivo. Voy a pasar a la siguiente parte, que en el fondo es hacer esta caracterización de cómo se ha movido la música en vivo en los últimos 30 años. Para esto me baso en un estudio que realizaron las periodistas Javiera Calderón y Claudia Montesinos, que analizan precisamente cómo se han desarrollado los eventos de música en vivo en Chile, que se enfocan principalmente en lo que fue en la década de los 80 y principios de la década de los 90, en donde ellas plantean que en este periodo se ve un inicio de la industria de la música en vivo y que se marca con la creación de las primeras productoras y promotoras de grandes eventos masivos de música, y ellas sostienen de que el festival, ¿no es cierto?, perdón, el concierto de Rod Stewart marcó como este punto de inflexión para lo que vino después en este sector de la música popular. En 1992 fue la instalación de DG Medios, lo cual generó la profesionalización de la industria, estableciendo vínculos con capitales extranjeros, lo que habilitó el asentamiento de productoras nacionales, creación de empresas de sonidos e instalación de corporaciones globales de servicios de tickets, como lo fue, ¿no es cierto?, en su entonces Ticketmaster. Por otra parte, en los últimos 20 años, la centralidad de la producción del concierto y el contenido es desplazada hacia el modelo de festival, enfocado a la comercialización de una experiencia, como podemos poner un caso ahí paradigmático de lo que es Lollapalooza, en donde no solo tenemos como el concierto que se realiza a nivel local, sino que estamos hablando de una red transnacional, ¿no es cierto?, de un modelo de negocio que abarca redes que van más allá de los límites nacionales. En este recorrido, el negocio chileno de la música en vivo se ha consolidado mayoritariamente por la gestión de entes privados, ¿ya? Una excepción la podríamos encontrar en la red de los festivales que han sido organizados, ¿verdad?, por el programa estatal Escuelas de Rock, y también el labor formativo que ha realizado esta misma iniciativa con la realización, por ejemplo, de estos programas de formación dirigidos principalmente a las escuelas de manager, producción y gestión musical, entre otros. Entonces, acá yo me planteo un poco esta pregunta de si tenemos que la música en vivo ha sido realizada o puesta en marcha, ¿verdad?, principalmente por agentes privados, ¿cómo regular y fomentar este sector, ¿no es cierto?, de la industria musical?
Esta situación ha significado que frente a intentos de regulación de la institucionalidad pública en la música en vivo, ya sea por problemas de seguridad en los eventos o poca claridad en la retribución de los impuestos, el sector muchas veces ha expresado sus reticencias. Un ejemplo fue lo que pasó con los reclamos que realizó en ese entonces la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura, AGEPEC, que adquirió relevancia en el contexto de la discusión de la ley del telonero. Ahí ellos manifestaron sus descontentos frente a las propuestas de medidas regulatorias, puesto que para la organización eran temáticas en las que el Estado no debía intervenir porque no los ayudaba a hacer eventos, ellos no recibían subsidio del Estado, sostenían en ese entonces. Otros productores, frente a este mismo contexto de discusión de la ley del telonero, sostienen que le parecen positivas este tipo de medidas por parte del Estado. Y acá tengo, ¿no es cierto?, la cita de Pía Sotomayor, productora de Fauna, que ella dice, ok, como que le parecen positivas este tipo de medidas, pero sería increíble que gestionar una política cultural más global de desarrollo de la industria nacional. Porque si bien le interesa que haya artistas chilenos teloneando, no hay dónde hacerlos tocar y no se hace cargo de eso. Yo ya encuentro súper parecido lo que nos plantea Pía Sotomayor, en el sentido de que le dice un poco, de manera así, metafórica, a la política cultural, es ok, fomentemos esto, ¿no es cierto?, de la música en vivo, pero no nos enfoquemos solo en las y los músicos, sino que tenemos que trabajar en el apoyo, ¿verdad?, para el fomento en diferentes sectores del ecosistema musical. Frente a todo esto, ¿no es cierto?, que ha pasado en los últimos años, otra pregunta que me es, ¿qué es lo que ha hecho la política pública frente a estas problemáticas de la música en vivo? Y acá lo que yo he podido encontrar hasta el momento es que la preocupación por este sector ha sido reciente y que reconocen su valor dentro de la industria de la música recién en los planes de la política sectorial, ¿no es cierto?, del fomento de la música nacional de los años 2007 al 2022. ¿Ya? En este, ¿no es cierto?, documento de políticas sectoriales, destaca la relevancia de la música en vivo y que su importancia radica en el rol que tienen los festivales para el acceso de las audiencias y como fuente de trabajo musical en toda la cadena productiva. A su vez, existe una concepción amplia de la industria musical que va más allá de la fonográfica, que incluye, ¿verdad?, a las y los intermediadores musicales. Entre los desafíos identificados se mantienen en torno a la profesionalización de los agentes culturales y la precariedad del trabajo musical, como ya había sido diagnosticado en documentos de política cultural anteriores. Esta amplitud y especificación de medidas en torno al fomento de la música en vivo es algo nuevo, puesto que en documentos de la institucionalidad cultural anteriores se habían reconocido estas tensiones en torno al trabajo artístico y la falta de profesionalización en el ecosistema musical, y los objetivos de fomento estaban principalmente dirigidos a la industria fonográfica. Esta es la primera vez que se plantean ciertas líneas de trabajo dirigidas especialmente a la música en vivo. Por su parte, desde la cartera de Economía, el reconocimiento de la economía creativa, ¿sí?, en general, que va más allá, ¿no es cierto?, del mundo de la cultura y de las artes, es relevada por primera vez en 2007, cuando es considerada parte de la estrategia de innovación y competitividad. En 2015 se aprueba el Plan Nacional de Fomento de Economía Creativa, y en este diagnóstico al sector, una vez más señalan que la industria musical, y la de la música en vivo en específico, lo reportan ahí, mantiene las mismas dificultades. ¿Cuáles son estas dificultades? La precariedad laboral del trabajo musical, la falta de profesionalización en la mediación y gestión de la música, y la carencia en la confección de una estrategia de mediación que permita impulsar la difusión y el desarrollo de este sector en el país. Entonces, ¿qué pasó con la música en vivo en pandemia? Y acá yo planteo que se vieron posibilidades de mediatización digital y también lo que generó, ¿verdad?, lo que es la crisis laboral. Entonces, lo que venía conversando es que la experiencia musical en vivo y el registro de, ¿no es cierto?, un concierto, una tocata, es una relación interdependiente y así sus respectivas industrias. Y el significado de lo vivo en la música tiene, ¿no es cierto?, por lo tanto, esta relación independiente con las posibilidades del registro del sonido y que ha sido determinado mediante la apropiación de los nuevos medios tecnológicos, ya sea desde la invención del fonógrafo o el arribo de las nuevas tecnologías en el siglo XXI, como lo son el Internet, los smartphones, las plataformas de streaming, entre otras, que han consolidado esta cultura digital.
Si bien la mediatización de la música no ha reemplazado la experiencia sensitiva del concierto, como muy bien nosotras sabemos, sí ha generado una superposición entre lo vivo y lo registrado. Y eso lo podemos poner un ejemplo que yo considero que todos y todas alguna vez hemos experimentado en los últimos años, de que vamos a un concierto, se apagan las luces del evento en el que estemos y se prenden otras luces que son las de los celulares que empiezan, ¿no es cierto?, a registrar este evento en vivo. Y esas imágenes terminan finalmente, por ejemplo, en las redes sociales, o uno se las manda, ¿no es cierto?, al amigo, por interno, etcétera, etcétera. Entonces, este fenómeno, como del ejemplo que yo ponía, incluso llevaba a las y los intermediarios musicales a reconfigurar esta relación, buscando nuevas interacciones y oferta musical en un sector que ha sido fuertemente golpeado por esta convulsión digital. Ahora, con la pandemia y las restricciones del distanciamiento físico reconfiguraron la experiencia de la música en vivo. En base a estas experiencias presentes, como les nombraba este ejemplo, de la mediatización digital de las industrias de la música, se generó el boom de los conciertos y festivales vía live streaming, a través de diversas plataformas sociales. En Chile, este formato experimentó un aumento del 48,7% el año 2020. Y aquí yo me hago nuevamente otra pregunta. Si puede la pandemia haber consolidado un modelo de mediatización de la música, superponiendo lo vivo con el registro musical. A priori, a la conclusión un poco que he llegado, que es posible entender el boom del streaming como el parte de repertorio de soluciones creativas que el sector utilizó para enfrentar la crisis. En Chile, no obstante, desde una perspectiva laboral, para la música en vivo, no generó un reemplazo en el modelo de negocio. Trabajadores y trabajadoras de la música en vivo señalan que son iniciativas interesantes y posibles de proyectar en un futuro, pero no generan una rentabilidad. Entonces, si bien la crisis demostró que naturalmente el foco de desarrollo digital es necesario para construir una industria musical más sustentable en el tiempo, acá cito lo que señala Cristóbal Daño Beitía, que es el presidente, ¿verdad?, del Observatorio Digital de la Música Chilena, como se muestra ahí en la lámina. Es imposible pasar un modelo de desarrollo o una transformación digital sin resolver primero de base las condiciones laborales de quienes se dedican a ella. Entonces, ¿cuáles son un poco esas condiciones de base para ir ilustrando, ¿verdad?, como estos parámetros? Tengo acá algunas cifras que precisamente también ha desarrollado el Observatorio Digital de la Música Chilena, con el impacto laboral, ¿no es cierto?, que tuvo la pandemia, específicamente hacia el sector de la música en vivo. Existe un decrecimiento o un impacto negativo de los trabajadores y trabajadoras de quienes trabajan en las productoras chilenas, que decreció en un 82,4%. Y eso está directamente relacionado con el desplome, ¿no es cierto?, en la venta de tickets por efecto de esta doble crisis, la social y la pandemia, que generó, ¿no es cierto?, un impacto negativo en el 86,7%. Estas cifras, ¿no es cierto?, ya son realmente críticas, pero y esto hay que entenderlo además, considerando el contexto que era ya precario del trabajo laboral de las y los músicos. Más o menos, para ir ilustrando. El 66% de los músicos antes de la pandemia ganaban menos de 2 millones de pesos anuales. En torno a los profesionales dedicados al trabajo musical, que ganan menos de 2 millones de pesos anuales, tenemos un 59%. Y esto se relaciona precisamente con que existe el 86%, ¿no es cierto?, de las ganancias para en la industria de la música en vivo, para la industria de la música, son dependientes, ¿no es cierto?, principalmente de los eventos de la música en vivo, un 86%. Entonces, si tenemos estas medidas, ¿verdad?, de distanciamiento social que se imponen por las cuarentenas, claramente el impacto al sector es bien catastrófico, por decirlo menos. Entonces, ¿qué es lo que pasó, no es cierto? ¿O qué fue lo que hicieron los intermediarios musicales frente a esta doble crisis sanitaria y social? Esta doble crisis generó, ¿no es cierto?, la agudización de la precariedad laboral, que produjo una actividad asociativa de distintas ramas de la industria musical, que es un poco lo que proponíamos junto con Eileen Khan. En específico, las acciones realizadas por las y los intermediarios musicales, yo las he organizado que se realizaron, ¿no es cierto?, por 3 caminos distintos.
Una fue difundir la crisis de la música en vivo en el debate público, instalarlo, ¿no es cierto?, como un tema de discusión. La segunda fue reactivar y crear lazos asociativos que incluyeron al sector de los intermediadores musicales, perdón. Y tercero, fue generar propuestas para la reactivación de la industria. A partir de este análisis, evidencio la centralidad de la música en vivo para la industria de la música en general, en donde una vez más no fue considerada la particularidad del trabajo por parte de la institucionalidad pública en este contexto de crisis. Por lo cual, las y los intermediarios musicales tuvieron que profundizar en su capacidad de adaptación para poder seguir sosteniendo, ¿no es cierto?, su fuente laboral. Entonces, paso a analizar un poco qué fue, ¿no es cierto?, esta primera estrategia que he denominado de instalar este tema del trabajo artístico que desarrollan las y los intermediarios musicales. Más de 2 años el sector de la música en vivo ha resentido esta doble crisis en Chile. Su presencia en la prensa escrita, televisiva, radial, las redes sociales y manifestaciones en el espacio público no se hizo esperar. En un primer momento, durante el primer semestre del 2020, el eje del discurso fue articulado por las vocerías de distintas asociaciones gremiales de las y los intermediadores musicales, y estuvo centrado precisamente en dar cuenta de la precariedad en la cual desarrollan el trabajo artístico, su trabajo artístico, y también cómo esto afecta a todas y todos los agentes involucrados, ¿verdad?, en el trabajo musical. Por ejemplo, en el caso de sonidistas, iluminadores y técnicos que cobran por evento realizado, que es propio del mercado laboral de la economía de la tocata. Está el caso, ¿no es cierto?, de Axel Riddle, que con su empresa de soporte técnico para grandes escenarios dedicado al sonido, la iluminación y estructura, se dedicó a repartir verduras a domicilio. Entonces cambió, ¿no es cierto?, de rubro, ya no dedicado a trabajar desde el ámbito creativo, sino que se dedicó al reparto de alimentos, y a su vez, él mismo, Alex, conformó en mayo del 2020 la Asociación Gremial de Soporte Técnico para las Producciones Culturales, Sociales y Espectáculos Masivos, como lo fue Axotec. Bueno, como venía diciendo, acá tenemos, ¿no es cierto?, la presentación de esta otra estrategia, que es la creación o la reactivación de los lazos asociativos, como lo fue la creación de Axotec. Y también otra experiencia que encuentro que fue relevante fue la realizada por la Red de Asociaciones de Músicos, RAM, que está compuesta por estas diversas asociaciones de distintos sectores de la industria de la música en vivo, como lo son los músicos, los técnicos, managers, sellos discográficos y productores de espectáculos, como se muestra ahí, ¿verdad?, en la lámina. Y ahí una de sus primeras acciones fue la elaboración de un petitorio al gobierno con medidas de corto, mediano y largo plazo, en donde se destaca, ¿verdad?, la ejecución urgente de que las y los intermediarios musicales sean incluidos de manera continua en las instancias de diálogo institucionales, como lo es el Consejo de Fomento para la Música Nacional. Finalmente, una tercera línea de acción están las propuestas emanadas por las y los intermediadores musicales en diferentes instancias de diálogo con las autoridades públicas, que en un principio estuvieron concentradas en que existiera como una extensión en los créditos fiscales que estaban otorgando para las ayudas a las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y por otra parte estuvo que cuando se empezó a abrir, ¿verdad?, las posibilidades de realizar eventos culturales y artísticos, no sé si recuerdan, agosto 2020 más o menos, que se podían realizar actividades con aforos reducidos. Sin embargo, a pesar de que existía esta posibilidad, no fue considerada la particularidad en la cual, ¿no es cierto?, trabajan quienes laboran dentro de la música en vivo, puesto que no se estableció un protocolo para la reactivación de conciertos o festivales. En paralelo, dentro de las otras propuestas, la SCD, Sociedad Chilena de Derecho de Autor, junto con la Universidad de Chile, realizan, ¿no es cierto?, un estudio sobre la transmisión del virus, en un concierto, siguiendo todas las medidas sanitarias, para aportar a la reactivación del sector. A pesar de estas iniciativas, entre el 2020 y 2022 ha existido poca claridad sobre los protocolos que se tienen que realizar para poder hacer eventos de música en vivo por parte de las autoridades de salud. Las asociaciones en las que participan las y los intermediadores musicales han denunciado que, aunque existe un estudio avalado científicamente, como este que estoy presentando acá,
existe una cierta discriminación hacia el sector, puesto que hay espacios en donde asiste una gran cantidad de personas, pero no aplican un protocolo sanitario para evitar la transmisión del virus, como en los estadios de fútbol o en el transporte público. Durante el verano de 2022 chileno, ¿verdad? Hace poquito, la industria de la música en vivo tuvo un auge debido a la mejora de la situación epidemiológica. Sin embargo, con la llegada de esta nueva variante Omicron del virus, fueron cancelados nuevamente los conciertos. Y acá yo considero que el desgaste de los intermediadores musicales se hizo sentir una vez más, y propongo de que la lectura que vengo a plantear acá, que se realizó con una combinación de estas estrategias que habían venido realizando en los últimos 2 años. A través de la RAM, ¿no es cierto?, de esta organización, ¿verdad?, esta red, diseñaron la más reciente campaña comunicacional, iniciada en febrero del 2022, con el hashtag Volver a Vivir, para reactivar los eventos en vivo con aforos al 100%. Entonces ahí tenemos el hashtag Salvemos la Música, Salvemos el Teatro y Salvemos los Escenarios, que fueron difundidos en las redes sociales de todas estas agrupaciones que pertenecen a esta red. En esta campaña exponen, primero, cómo les afectan las restricciones de las autoridades sanitarias para la realización de los conciertos frente a otros tipos de aglomeraciones, ¿sí?, que no cumplen, ¿no es cierto?, con un protocolo sanitario. Visibiliza la particularidad del trabajo artístico, no solo musical, incluyendo a las artes escénicas. Difunde la diversidad de tipos de trabajos musicales que han sufrido por esta paralización, tanto de los intermediadores musicales como de las empresas asociadas al mundo de los espectáculos masivos, y demandan la reactivación de los aforos al 100% con un respaldo científico. Pues afirman que los conciertos son espacios seguros siempre y cuando se mantengan, ¿no es cierto?, estos protocolos sanitarios propuestos por el estudio realizado por la SCE y la Universidad de Chile. Entonces, allá para ir cerrando un poco, tengo acá ciertas consideraciones finales y retomando las ideas que he presentado. La primera es que la precariedad del trabajo musical impacta a los intermediadores musicales que laboran, ¿no es cierto?, dentro de la economía de la tocata. Por otra parte, como ha sido la música en vivo principalmente ejecutada por agentes privados, existe un desafío del fomento por parte de la institucionalidad pública al ser una actividad, ¿no es cierto?, que ha estado como un poco fuera de las manos de ellos. Por otra parte, tras la doble crisis, ¿verdad?, la mediatización de la música en vivo ofrece nuevas posibilidades, pero aún no es sustentable como un modelo de negocio, mientras no se mejoren las condiciones de base de quienes trabajan en el ecosistema musical. Y por otra parte, las estrategias desarrolladas por las y los intermediarios musicales visibilizan un antiguo problema que yo he identificado como la poca consideración que ha tenido la institucionalidad pública con el tipo de trabajo que genera la música en vivo. En conclusión, la doble crisis evidenció que la política pública, a pesar de identificar hace más de una década los desafíos del sector, la falta de profesionalización y la precariedad del trabajo musical, no ha implementado medidas eficaces para el fomento de este sector, y que en tiempos de crisis este problema es como que vuelve a salir a flote. Esta situación llevó a los intermediarios musicales a generar acciones para reactivar la música en vivo, desde la concientización en el debate público de la particularidad del trabajo que realizan, el fortalecimiento y la creación de lazos asociativos, y la elaboración de propuestas de carácter formal, incluso, ¿no es cierto?, con estudios científicos. Entonces, ahora sí, para de verdad ir cerrando, planteo un poco estas preguntas también para abrir el debate, sobre todo, ¿no es cierto?, en esta mesa, que me interesa mucho saber qué están pensando, ¿verdad?, acerca como de estas ideas que yo he venido a presentar, de lo que he ido estudiando. Y ahí una pregunta que a mí me surge, y que también ha estado guiando un poco esta investigación, es qué proyección pueden tener la agencia desarrollada por las organizaciones gremiales que se han dedicado a la música en vivo. Y la otra, que también considero súper importante, es de qué manera esta visibilización que han generado diferentes organizaciones gremiales de músicos y músicas, de intermediadores musicales, en el debate público ayuda a instalar una valorización social del trabajo musical, ¿ya? Más allá de lo que pueda hacer la institucionalidad pública, de que la persona común y corriente pueda entender de que en el fondo el trabajo que realizan quienes laboran, ¿no es cierto?, dentro del ecosistema musical es realmente un trabajo. Así que ahí espero que esto nos otorgue nuevas perspectivas para ir pensando en conjunto.
Ok, muchas gracias Estefanía por tu exposición. A continuación, nuestros panelistas invitados se incorporan a este conversatorio organizado por el Departamento de Mediación Cultural del Parque Cultural de Valparaíso. Les recuerdo que una vez finalizadas estas exposiciones y la intervención de los panelistas, podemos compartir con nuestros invitados con sus preguntas y comentarios, que pueden ya ustedes ir dejando ahí en el chat de conexión, que está coordinando Rodrigo Teiza, asesor y colaborador de nuestro departamento, quien ordenará estas preguntas o interacciones para poder desarrollarlas con nuestros invitados. Les presento entonces a continuación nuestros y nuestras panelistas, de quien intentaré resumir la vasta trayectoria, porque es larga, pero para ser justos con todos y el tiempo además. Estaba con nosotros Lía Martínez, es intérprete en canto popular y danza, titulada en la Escuela Moderna de Música, y además fundadora y directora de Coralinas, primer coro feminista de la Quinta Región, fundadora de Panix Box, empresa orientada al diseño y multicopiado de discos musicales, organizadora y fundadora del festival Panic Fest, enfocado a difundir agrupaciones musicales del país que realizaron lanzamientos de discos durante el periodo de pandemia, justamente con Panic Box. Martín León también, que nos acompaña, es músico, compositor y productor musical, gestor, locutor y programador radial en Radio Espiral Musical. Ha colaborado en diversos grupos como Movimiento Original, Mauricio Rodolés, Orquesta Típica del Bar Cinzano y La Quinta de los Nuños. Actualmente trabaja como productor musical, arreglista e intérprete en diversas agrupaciones de la región. También nos acompaña Jorge Rosas, autor y compositor de Trapo Banda, percusionista por más de 10 años con Patricio Mans. Actualmente se encuentra colaborando como percusionista y compositor con Mauricio Rodolés. Es profesor de música y musicoterapeuta, integrante activo y representante de la Asamblea de Trabajadores de la Música de Valparaíso, MUSA. También están con nosotros y nosotras Lorena Huenchuñir, quien es profesora de música y magíster en artes mención patrimonio de la Universidad de Playa Ancha, directora del grupo de cuequeras Las Lulú de Pancho Gancho y también fundadora de Trío Mar y Cielo, cultora de la música de la bohemia tradicional de Valparaíso, esta última declarada en 2018 como Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile, representante de la Mesa de Cultores y Cultoras de la Música de la Bohemia Tradicional de Valparaíso. Y para finalizar, nos acompaña Melissa Johnson, cantautora e intérprete, socia fundadora y dirigente del Sindicato de Músicos de la Vía Pública y el Transporte, SIMUVAL, y se encuentra preparando su primera producción musical autofinanciada. ¿Les parece si partimos justamente con Melissa en este conversatorio? Que nos cuente un poco sus opiniones, sus observaciones, sus reflexiones en torno a los que nos contaba Estefanía. ¿Sí es posible? Sí, claro. Muchas gracias, Bernardo, y muchas gracias, Estefanía, también por el trabajo que nos mostraste, bastante completo, interesante. Y aquí me parece interesante abordar cómo llega la música a ser industrializada y cuál es el rol que toma la música en la vida de las personas. Y desde esa pregunta, cuestionarse por qué, porque ni las autoridades ni tampoco el humano promedio realmente valora lo que es el trabajo musical, porque no comprende o se ha dejado de comprender, se ha dejado de tener en el frente cuál es la importancia de la música y del arte en general en el desarrollo integral de cualquier ser humano. ¿Qué rol tuvo la industrialización de la música para que llegara a ese punto? Eso me parece que es una pregunta bastante importante y bueno, proyectándose en un futuro, la verdad es que para que seamos considerados trabajadores de la música como tal y tomados en serio, también creo que la industria musical, solo los grandes conciertos, no es la única instancia donde los músicos podemos hacer nuestro aporte. Y a eso voy también con porque la industrialización ha hecho ver como que lo único que puede aportar la música es a través de los grandes conciertos, y en realidad esto no es así. Nosotros podríamos tener plazas de trabajo en el área de educación, en el área de salud. En realidad, todas las necesidades básicas
el arte es transversal a todas esas necesidades básicas. Y creo que el paradigma de ver el arte como un lujo, como un placer, como un medio de evasión, es lo que tenemos que romper justamente para que, una vez logrado el arte reposicionarse en lo importante que es para el desarrollo de una sociedad, por ende, los trabajadores que tienen al arte como su principal fin van a ser más respetados, me parece. Entonces, quizás hay que abrir un poco la mente y dejar de ver de manera tan cuadrada el tema de la industrialización, sino que verlo como solo una parte de lo que es realmente todo el amplio espectro del desarrollo del trabajo de un músico. Eso. Muchas gracias, Melissa. Y aprovechando, quizás podemos ir haciendo ahí un pimponeo entre varones y damas, ¿les parece? Si quiere continuar a lo mejor Jorge Rosas. Hola, saludo a todas y todos los que están acá. Gracias por la invitación. Claro, yo seguiría la misma línea que viene planteando mi compañera Melissa, que por lo demás, además de estar en Simuval, es parte de nuestra asamblea activa en MUSA. Y respecto a lo planteado, también me surge esa inquietud, porque hablamos de industria y nosotros desde nuestra asamblea y en otras plataformas, en otras discusiones, también, por ejemplo, con FEMUCH, no la vi nombrada por acá en información dada, al menos nombrada, se da una discusión respecto al término justamente de industria, que delimita de algún modo un tipo de funcionamiento. Nosotros somos bien críticos con la terminología de industria porque creemos primero que no existe como tal, hay una centralización respecto al tipo de trabajo y que obedece a paradigmas del capital, ¿no? Y siguiendo la línea de la compañera Melissa, claro, nosotros tenemos una visión un poco más amplia porque muchos de los músicos que están en Simuval, que estamos en Musa, somos músicos, digamos, del contexto, llamarlo un modo cotidiano, del ejercicio de la música. No solo hacemos música en los escenarios, sino que entendemos que el concepto de música trasciende a un espacio social, de tejido social. Todos los que estamos en Musa, en Simuval, en las organizaciones del gremio, tenemos un trabajo social muy activo. Trabajamos en poblaciones, trabajamos en juntas de vecinos y sentimos que nuestro aporte está invisibilizado. Agradecido de la información que nos entrega Estefanía. Sin embargo, no di información respecto a eso. Sistematización sería interesante que las personas que se están dedicando a sistematizar toda esta importante información lo puedan integrar también, con una visión más amplia, ¿no? Más allá del concepto de industria. Por ejemplo, por dar un ejemplo, nosotros hemos estado trabajando en una problemática que viene a partir de la pandemia, que es, por ejemplo, el tema del pase de movilidad. Todos los que trabajan en la vía pública, que trabajan en los metros, en las micros, en los locales, eso también me atañe a mí. Nos vimos muy, muy afectados. O sea, nosotros hemos tenido que organizar eventos o movilización de financiamiento para ayudar a compañeros que tienen familias y que lisa y llanamente no tenían para comer. O sea, así de grave la situación, entendiendo obviamente la importancia de todos los trabajadores y trabajadoras de la música, como menciona Estefanía, que hay productores, sonidistas, son nuestros hermanos. De hecho, en nuestra asamblea nos llamamos trabajadores y trabajadoras de la música de Valparaíso, y hay productores, hay roadies, hay sonidistas activos, estamos unidos también con esa gente. Entonces, son temas muy importantes, creo yo. Por ejemplo, cuando se habla de ciudad musical, lo que existe son música y músicos, no hay mucha escena.
O sea, probablemente podamos contar con las dos manos cuántos son los espacios condicionados para que podamos desarrollar profesionalmente nuestro trabajo. Respuestas cotidianas que tenemos es que le prestamos local, quédense con la entrada, pero no tenemos sonido. Y muchas veces una banda de 3, ya de 4 personas, no puede organizar espacios de trabajo porque nos gusta sonar bien, ¿me entiendes? Entonces no tenemos la posibilidad, muchas veces quedamos debajo de la mesa por esa situación. Son muy pocos los espacios. Y además, estos espacios como el Parque Cultural o quizá otras como la Alcaldía Ciudadana, que son institucionalidades, ¿no? También cuentan con recursos que son, digamos, si bien millonarios, pero acotados, que no alcanzan para toda esta llamada escena musical. Entonces, es un problema muy mayor el que estamos hablando, ¿no? Y yo creo que respecto a las soluciones, porque se preguntaba sobre la proyección o de qué manera ayuda el tema de la visibilización, yo creo que sería interesante, además de potenciar la cogestión, ¿no?, del ecosistema de los trabajadores de la música, emplazar a las políticas públicas, a la institucionalidad pública, porque si tenemos un 0,37 porcentaje al arte, nos obliga a la competencia, y ya sabemos cómo funciona todo eso. Si los presupuestos para cultura desde las municipalidades también escasos, también es muy acotado, nunca alcanza. Quiero contarle una anécdota que un amigo recientemente llegado del extranjero, colega músico, me contó que estuvo viendo conciertos en semanas de alcaldías en el extranjero, donde había música por todos lados, y eso era financiado por las municipalidades de estos estados, ¿no? Entonces, que estamos años luz, estamos años luz de eso. Entonces, yo creo que es re importante que vayamos comprendiendo cuál es el impacto de esto, de la música, en términos sociales, mucho más amplio, entendiendo que hay un ámbito y una categoría que tiene que ver específicamente con lo laboral, ¿no?, sino también el impacto a nivel social, que es parte del tejido, ¿no? Hay un concepto que está en boga, que es muy importante, que se ha planteado en nuestra nueva constitución, que tiene que ver con el buen vivir. Y nosotros como sector aportamos a ese buen vivir. Todos sabemos también que en época de pandemia la que salvó y sanó a muchas personas de situaciones graves, sociales, fue el arte, ¿no? Porque el arte justamente tiende a movilizar, y si tú movilizas, sanas. También otra cosa importante respecto a lo identitario, o sea, sabemos que para que exista desarrollo, tanto a nivel personal como social, colectivo, tiene que existir el desarrollo de la identidad. Y el desarrollo de la identidad es el reconocimiento de los propios rasgos expresivos, sea de una persona o de un colectivo, ¿no? Entonces nosotros aportamos al desarrollo humano, no solamente a la categoría de lo laboral, sino al desarrollo humano, a punto de que nosotros muchas veces estamos a disposición y nos disponemos como trabajadores a ir a una junta de vecinos, a una reunión familiar, a tocar y hacer nuestro trabajo porque sabemos que hace bien, con mayúscula, ¿no? Hace un bien. Entonces, yo creo que es importante la visibilización y ampliar la mirada justamente para darnos cuenta que trasciende a este espacio de lo laboral y que es un elemento social, de transformación social, el trabajo de la música, y la importancia que se tenga esta visión para que las políticas públicas cambien, exista más financiamiento y la amplitud del desarrollo de nuestro trabajo en los distintos espacios, como decía Melissa, educacionales, de salud, etc. Creo que es muy importante porque si no, nos vamos a llevar dando cuenta, digamos, o acumulando sistematizaciones de información para dar cuenta de cosas que todos los que dedicamos más de 20 años a esto ha existido de siempre. Hay bibliografía de los años 40, ¿no? La otra vez, ¿te acuerdas, Meli, que leíamos unos libros? No me acuerdo en este momento, no lo tengo acá, lo lamento, pero de libros que han sistematizado esto que viene ya del siglo XX, ¿no? Se viene sistematizando hace décadas. Entonces, Catastro tras catastro. exacto, entonces, bueno, para finalizar, yo creo que la visibilización de esto ayuda y colabora justamente a entender que hay que ampliar la mirada del aporte de la música
y la proyección que tiene es que nos sigamos agrupando, nos sigamos coordinando y organizando para emplazar la institucionalidad pública justamente y existan más aportes para nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Les propongo que a continuación el siguiente orden lo tengamos con Lía, después Martín y terminamos con Lorena, ¿les parece? Así que adelante, Lía. Gracias, Bernardo, gracias, Estefanía, por invitarme a participar también. Bueno, claramente aquí yo veo una cosa que viene de mucho más atrás. Hace mucho tiempo que en Chile, por ejemplo, el arte en general y sobre todo la música ha sido considerado un hobby y ha sido vulnerado también, por ejemplo, desde el gobierno militar. Si nos abocamos a esa época, podemos ver que, bueno, muchos músicos y la canción nueva fue censurada. El proceso de creación fue truncado. Y se nos fue impuesto ciertas cosas, ¿cierto?, que deberíamos ver y escuchar. Desde ese punto de vista, viene el daño de la industria, encuentro yo. Solamente el arte sirve como un medio de entretención, y no como un medio educativo para el ser, ¿no es cierto? Que lo hemos dado cuenta ahora en pandemia, que si en pandemia no hubiéramos tenido arte, streaming, pintura, no sé, nos hubiéramos vuelto locos. Entonces, desde ese punto de vista, hay que hacer un cambio radical, yo encuentro, y va a ser súper difícil, en el fondo, de dejar de ver la música como un hobby y empezar a verla realmente con el valor que corresponde, y me refiero a esto no solamente a la música, sino que a las artes en general. Actualmente el sistema te dice, ok, postula un proyecto y te financia, ¿cierto? Y si no me lo gano, ¿qué hago? ¿Cuáles son mis opciones si no me lo gano? Perfecto, autogestión. Yo invierto y después recupero mi plata y con eso le pago a la gente y espero ganar yo algo. Voy y golpeo puertas. Municipalidad, ¿me apoyas en mi evento? Te apoyo, pero no puedes cobrar entrada. Se me fue a la punta del cerro la economía de la tocata. Cualquier institución, ¿cierto?, te va a poner un pero, pública, si tu evento, lo que tú estás realizando, tu trabajo, tiene un cobro de entrada. Entonces, ¿de qué manera, cuáles son las opciones que podemos tener? ¿De qué forma podemos trabajar? Finalmente, los artistas nos volvemos empresarios, managers, ¿no es cierto? Y lo último que estamos haciendo es hacer arte, porque tenemos que buscar todas las herramientas, ¿no es cierto?, volvernos hasta contadores, para poder solventarnos, poder presentarnos, poder generar nuestro arte y poder intentar vivir de él. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos hacerle entender al Estado, ¿no es cierto?, de que nos facilite las formas de trabajar, que se aumente ese porcentaje en cultura? ¿De qué manera podemos explicarle que esto ya no es un hobby, que es necesario para el espíritu, para el alma, para el desarrollo del ser humano? Dentro de esta problemática, o sea, yo encuentro que muy pocas personas tienen claro eso. Y en muchos lugares está instaurado, por ejemplo,
aquí en Valparaíso, de que si tú quieres ir a tocar, tienes que pagar en el local que tú quieres tocar para tocar. Ya no existe la posibilidad de que a ti te paguen por presentar tu arte. Y los años estudiados, ¿dónde está? La inversión de tiempo, ¿dónde está? El amor por lo que haces, ¿dónde está? ¿Y en qué terminan los músicos? Trabajando en cualquier otra cosa menos en música. Y así en las artes en general. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos de ampliarlo? ¿Desde qué lado lo podemos abordar? Esa para mí es como una gran duda y lo planteo también como pregunta a ustedes, los panelistas, y a Estefan, porque se vuelve casi una misión imposible. Estás mirando ahí los panoramas de, mira, tengo esta posibilidad, pero esta otra no me deja. Tengo esta, pero ojalá me lo gane. Tengo esto, pero no me lo prestan. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el Valparaíso musical? ¿Desde qué manera se plantea Valparaíso musical? Desde el trabajo de nosotros bajo una gran cantidad de burocracia, si es que nos dejan o no trabajar. Entonces tenemos el nombre de Valparaíso musical, pero estamos, yo encuentro que casi totalmente abandonados. Porque si no nos movemos nosotros, no existe una forma de que se integren las cosas. Si, bueno, poniéndolo en contexto, yo generé Panic Box en pandemia, ¿cierto? Porque hay músicos queriendo generar arte, sobre todo en ese tiempo de pandemia. Tenemos alrededor de 20 y algo producciones desde la pandemia a la actualidad. ¿Y qué pasó con eso? Veníamos saliendo de pandemia, que todavía estamos en pandemia, ¿cierto? Podemos recaer en cualquier momento en cuarentena y esto vuelve a ser un tema. Genero el festival Panic Box, ¿no es cierto? Para poder hacer que los músicos que estamos trabajando todavía, a pesar de toda esta adversidad, puedan mostrar sus trabajos en un lugar digno, con respeto, con sonido, con todo. Lo único que me faltó fue poder pagarles, ¿no es cierto? Porque no hay financiamiento. Porque todo lo demás lo tuve que pagar yo, porque si cobro una entrada, nadie me presta ni un equipo. Entonces, fue un éxito el festival. No me puedo quejar. Recuperamos lo invertido y eso está súper bien. Los músicos están muy contentos y lo vamos a repetir. Y esperamos que esta vez podamos tener financiamiento. Pero, ¿quién hoy en día está trabajando, ¿no es cierto?, para que el otro también pueda trabajar? O sea, yo tengo mi banda, genero mi banda, muevo mi banda, hago esto otro. Pero ¿cuáles son las instituciones que están respaldando a esas bandas? Que le están dando escenario, que le están dando un lugar donde se puedan mostrar. Bueno, tengo más preguntas que respuestas, así que con esto cierro. Gracias. Muchas gracias, Lía. Muchas gracias. Entonces, continuamos con Martín, ¿no? Buenas tardes a todos. No tuve la oportunidad de saludarlos delante. Quería empezar agradeciendo, Estefanía, tu trabajo. Creo que está súper real, ya que aquí nosotros todos vivimos lo que tú más o menos retrataste en ese texto. Quisiera agradecer también a mi compañera Meli y las palabras de Jorge, también de la compañera, pero quisiera tomar un poco a lo que se referían los chiquillos, la Meli y el Jorge, con respecto a que la música no está siendo reconocida como tal, como debe ser, como parte de un ser humano, como, digámoslo, como legislativamente también, como un derecho fundamental, que fue lo que partimos peleando cuando formamos la Asamblea Musa. Nosotros logramos identificar que la música no estaba siendo reconocida en ninguna parte de la Constitución.
la única manera de nosotros lograr una legislación para nuestro trabajo era logrando eso, que primero se reconociera. Luego de esto, quiero estar muy de acuerdo con las palabras del presidente del Observatorio de la Música. Estamos todos de acuerdo que mientras no haya una legislación para los trabajadores de la, digamos, no de la música, sino que de la economía creativa, llamémoslo, del circuito, del ecosistema creativo, los músicos, los actores, la danza, el cine, digamos, los restaurantes también, porque en el momento de pandemia nosotros estábamos igual que los meseros, o sea, estábamos a punto de ir a andar pidiendo propina, porque tampoco estábamos, para el sistema estábamos dentro del mismo nivel, independiente hayan estudios de por medio o no. Entonces, creo que mientras no, como tejido social, como decía el Jorge, creemos un tejido social y logremos poner en discusión este punto, que la música es fundamental para nuestra existencia, para nuestra vida y para nuestra historia, para nuestro futuro, para nuestro legado, o el arte en general, no poder avanzar mucho más. ¿Ya? Yo viví todo lo que comentaron, obviamente no pude recibir ni un bono por ser pobre, ni por ser rico, no estaba en ni una clase social, no recibí nada. Por otro lado, todo esto también se arrastra por malas conductas que nosotros mismos como músicos hemos dejado que sucedan en nuestro rubro. El hecho de no ejecutar boletas de honorario o no exigir contratos son cosas que normalizamos y que siempre hemos sabido que no debería hacer. Es cosa de mirar cualquier otro rubro. Y más que todo de seguir hablando las cosas negativas que nos trajo la pandemia, yo creo que está súper claro eso. Yo quisiera hablar de las tareas que nos deja, de lo positivo también que nos deja. Podríamos decir que los creadores, el momento más creativo, yo creo que de muchos, fue la pandemia. Los músicos, intérpretes, el momento que tuvo más para estudiar fue la pandemia. Y así sucesivamente. El problema es que no teníamos los lugares a los que estábamos acostumbrados a acudir para generar nuestra economía, ¿cierto? Pero si bien es cierto, nos sirvió para darnos cuenta, para encerrarnos en una pantallita, vernos a la pantallita y darnos cuenta que quizá tenemos que dar una vuelta de tuerca al arte también, ya, porque tampoco creo que sería muy productivo quedarnos en el lamento de que no nos pescan, que no hay leyes, la verdad, siendo que nosotros como artistas debemos mejorar nuestro trabajo. Creo que la única manera, o una de las maneras más importantes, es generar buen contenido de buena calidad. Ahora todos tenemos en nuestros bolsillos herramientas para ver y escuchar en HD, para transportar la música, compartir la música, y también quisiera agregar que este rubro, al no tener una legislación, siempre va a ser muy frágil. Ahora nos afectó la pandemia, pero estamos sobre un cambio que no estamos viendo, que es del MP3 al WAP. Entonces, en poco tiempo más va a haber de nuevo un cambio de paradigma de cómo presentamos el arte. Así que, principalmente eso, estoy súper de acuerdo con lo que han expuesto, y creo que hay que hacer fuerza como tejido social para exponer los temas que necesitamos en la sociedad. No creo que simplemente con exponer esto la sociedad se vaya a dar cuenta y vaya a cambiar todo esto. Yo creo que es un trabajo para bien largo, porque el problema, como dice un amigo, es de formación y parte desde las guaguas, desde los niños. Entonces, yo realmente no le veo una solución mucho más rápida que a corto plazo hacer tejido social y mejorar nuestra obra. Así que yo invito igual como a ver lo positivo de esto. Después de la pandemia, la mayoría de mis colegas saben grabar, saben producir, y eso se ve también en las redes. Todos los días están produciendo música, todos los días se está publicando música nueva, discos nuevos, se están haciendo conciertos en casas, en escaleras, en callejones. El arte no va a parar nunca, y tampoco va a parar nunca la industrialización, porque eso no lo estamos viendo nosotros, lo están viendo otras personas que se dedican a ver los asuntos de industrialización. Y sin ir más lejos, les cuento que acá en la quinta región se está llevando a cabo un metaverso musical. ¿Qué es eso? Hay otra dimensión tecnológica donde cada uno puede tener un avatar y vender conciertos en el metaverso. O sea, yo pienso en eso y como que se me olvida la pandemia, estamos ya un pie atrás, parece. Como
creo que la pega, la tarea es saber reinventarse como cualquier otro rubro. Eso, gracias. Muchas gracias, Martín. Ujú. ¿Y terminamos con Lorena? Adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, saludar a Estefanía, agradecerle, ¿cierto?, la exposición que nos hizo, que este tema, esta investigación, ¿cierto?, nos permite en estos momentos abordar estas temáticas y problemáticas acerca, ¿cierto?, de el trabajo de la música, ¿cierto?, que tenemos, y de la dignificación de también de este trabajo musical. Yo tuve la oportunidad y la suerte también de ser invitada al conversatorio anterior. Justamente se trataban de este tema de dignificación del trabajo musical. Lo que ustedes han comentado, bueno, ya han abarcado casi todos los temas, solo quisiera hacer un hincapié o tomar un punto muy importante que es sobre este impacto laboral que hemos tenido. O sea, no solamente los músicos, ¿cierto?, como ustedes lo decían, y músicas, sino que también todo ese grupo humano, esa fuerza laboral que está detrás, que son importantísimos para el artista cuando se presenta en un escenario en vivo. Los productores, ¿cierto?, los sonidistas, los encargados de iluminación, los roadies, etc. Como decía Estefanía en cierto su ponencia, este impacto laboral fue catastrófico, ¿cierto?, para todo el mundo. Y esta crisis se viene arrastrando hace mucho tiempo también, como le decía Lía, o sea, y lamentablemente en estos momentos no se ha podido llegar a un acuerdo, ¿cierto?, de políticas culturales estatales o gubernamentales también. Ahora no sabemos qué va a pasar con recién está empezando este nuevo gobierno, que de alguna manera, ¿cierto?, den un apoyo efectivo a la problemática que estamos sufriendo en el contexto de la precariedad. En mi rol de representante de la música, de la mesa de cultores, ¿cierto?, de la música de la bohemia tradicional para el paraíso, en cierta manera, en pandemia estuvimos así poquito, entre comillas, protegidos por ser, ¿cierto?, una comunidad reconocida y distinguida por la UNESCO. Sin embargo, esa protección fue mínima, o sea, yo creo que lamentablemente todas estas políticas culturales, si no hay una inyección de recursos importantes, como en otras áreas, la verdad que lamentablemente vamos a seguir en estos paneles conversando cómo lo vamos a poder solucionar, cuáles son las proyecciones, etc. Es la parte, ¿cierto?, gubernamental y estatal las que tienen que darle unas soluciones. No podemos estar siempre con digamos, el miedo, ¿cierto?, de no tener un futuro laboral en el trabajo de la música, que ustedes mismos, ¿cierto?, los panelistas que estuvieron acá también lo comentaban, que es súper importante para el crecimiento humano. O sea, en nuestro país, por esto del neoliberalismo, ¿cierto?, nuestra educación siempre estuvo influenciada por temáticas, digamos, extrapolares, que no, a lo mejor no estaban tan ligadas a la realidad nacional. Yo me voy más por el lado también de lo que vi, lo que sucedió en esta época, ¿cierto?, de catastrófica que vivimos, sobre todo con nuestros cultores mayores. Siempre yo, en los lugares que me invitan, siempre hago ese hincapié, porque han sido los que han estado más desvalidos y siguen desvalidos. O sea, no, desde la pandemia, a ver, ¿qué se hizo? A nivel comunal, por ejemplo, el programa de Boliche en Boliche, si ustedes lo recuerdan. Creo que hubo otro más por ahí,
pero no, lamentablemente la institucionalidad no reaccionó en forma empoderada, ¿cierto? En forma real de apoyar el trabajo de los artistas nacionales, ¿ya? Menos de nuestros adultos mayores que siguen vigentes como artistas, ¿ah? Entonces, pensando de dónde vinimos, ¿cierto? A dónde vamos, cuál va a ser nuestro futuro, cuáles son nuestras proyecciones, yo creo que lo mejor y lo que se está haciendo y lo encuentro más maravilloso y lo que ustedes están representando acá son estas organizaciones o asociaciones gremiales de trabajadores musicales, porque la organización es lo que en este momento yo creo que está apuntando a poder tener ese sueño de tener esa digamos, oportunidad de que nuestros representantes, ¿cierto?, en el gobierno y también en esta nueva constitución, le den una real importancia a nuestra labor. Bueno, para terminar, decir nada más que me siento agradecida de estar acá con ustedes, participando de este tema tan importante, y que la fuerza de la organización nos va a llevar por buen camino. Eso, gracias. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a todos quienes han participado como panelistas. Hay varios temas que se van, ¿cierto?, topando, repitiendo o sumando a estas reflexiones. Ya se habla harto, ¿cierto?, el tema de la industria musical, en este caso, la responsabilidad del Estado en la actividad cultural como un elemento súper importante que se contrapone a una visión distinta del Estado y que en estos momentos, de hecho, se está discutiendo en la nueva Constitución. Una Constitución que además va a traer una serie, o debiera traer una serie de bajadas y que esperamos mucho que pueda, ¿no es cierto?, beneficiar, que pueda ayudar a este sector, que yo creo que los análisis y los diagnósticos lo hemos conversado tantas veces, pero que requiere algunas medidas necesarias. Varios de ustedes nombraron estudios de los años 40, bueno, en los conversatorios anteriores con el INCARMI ya hablábamos de esto, ya nos insumaba una cantidad de información muy interesante que nos hace dar cuenta que parece que hay cosas que no han cambiado, no quieren cambiar. A continuación, ¿les parece? Abramos este conversatorio para las preguntas que pueden haber llegado, opiniones de quienes nos acompañan, conectados por Zoom. Por eso doy el pase a Rodrigo Teiza para que nos cuente un poquito cómo nos fue, quizás qué preguntas hay, qué comentarios para compartir. ¿Te parece, Rodrigo? Sí, primero agradecer la exposición de Estefanía y los comentarios de las y los panelistas. Han aparecido hartas preguntas, yo me he hecho también algunas, debo decirlo. Voy a hacer un par de preguntas también. Bueno, quiero partir por los comentarios. Primero, Camila Olmos comenta que hace comenta que la autogestión no significa precariedad. Luego Rayén también nos dice dice muchas gracias por la oportunidad de poder escucharlos. El arte es fundamental para la salud mental. Después tenemos acá otra pregunta de Camila, que me parece importante. Si los artistas no queremos un Estado paternalista y sabemos que las políticas públicas, incluso en medios de crisis socioeconómicas y sanitarias, nunca puso como prioridad al arte, ¿qué rol le queda a los y las trabajadores? Y luego pregunta, ¿cómo enfrentamos la digitalización, los conciertos inmersivos y los distritos creativos que ya están encima? Es una pregunta, Estefanía. Bueno, también al panel, quien quiera también replicar esa pregunta, está en el chat. También, por otra parte, yo me preguntaba algunas otras cosas, por ejemplo, a propósito de la conversación, de lo que se abrió con los panelistas, la exposición del IA, bueno, en general, yo me pregunto, Estefanía, si tú en los estudios, bueno, de acuerdo a todo lo que se ha conversado acá, ¿crees que sea posible hacer una relación entre esta música que se da en espacios más comunitarios, que tiene más
trabajo territorial que se mete con las comunidades, como comentaba Jorge. ¿Tiene algún punto de contacto, de empalme con lo que se ha denominado como la industria musical en todas sus dimensiones, digitales, de conciertos? ¿Hay algún punto de empalme donde puedan ambos verse beneficiados, me refiero? Y por otra parte, también a propósito del comentario que hizo Martín, de la necesidad de la Declaratoria de Derechos Humanos Fundamental, que ya no necesariamente tiene que ver quizás con la música, sino que tiene que ver con el arte en general, como se ha afirmado en distintas partes. El arte vino a salvar a muchas personas en un contexto de pandemia. Y eso también me gustaría ver si puede Estefanía abordarla, quizás también parte del panel pudiéramos darnos un tiempo. Y por último, una pregunta que hacíamos como equipo, también para Estefanía, una pregunta aglutinadora, desafiante, es para dejarla abierta por lo demás, también a los comentarios, si es que, ¿quién crees que se organizaron más en esta crisis, en la crisis sanitaria? ¿Los intermediadores o los músicos? Eso por ahora. Cualquier cosa, si hay que repetir alguna pregunta, me hablan, yo estoy aquí. Estefanía. Sí, que estoy anotando ahí todas las ideas, para no dejar, ojalá nada en el tintero. Me voy con muchas cosas con las cuales pensar. Les agradezco a todas y todas las intervenciones que se han hecho. Y hay muchas cosas con las que yo también estoy súper de acuerdo y también con los límites que tiene esta propuesta, ¿verdad?, que yo les presenté. Por eso para mí era súper importante también ir haciéndola dialogar. Y ahí principalmente quiero un poco retomar las palabras que decía Melissa y Jorge, que efectivamente yo ahora, en lo que les presenté, me concentré precisamente en trabajar el tema de la música en vivo para cierto sector, ¿no es cierto?, de quienes trabajan en este ecosistema musical de la música en vivo. Y no tomé, ¿no es cierto?, en consideración el tema de lo que muy bien ustedes lo realizan y conocen, ¿verdad?, el tema de las organizaciones comunitarias y cómo eso también puede ser entendido, o que hay, más que puede ser entendido, de cómo eso es efectivamente un trabajo musical también. Y ahí yo le haría un tirón de oreja desde el área que vengo yo no trabajo en la institucionalidad pública, como más desde el mundo de la investigación, haría un tirón de oreja a lo que han sido los estudios de musicología, principalmente en Chile, en donde el foco principalmente ha estado, y como también muy bien lo dice Leilín Carmi, en el estudio, ¿no es cierto?, de las y los músicos y el estudio de la obra. ¿Ya? Como que el análisis siempre ha estado muy enfocado ahí. Entonces, cuando se parte haciendo un poco este tipo de análisis, uno tiene que partir un poco desde cero. Y al partir desde cero, como que uno parte desde donde puedo encontrar la mayor capacidad de información con los medios que uno también tiene. Entonces, por eso fue esta revisión, ¿verdad?, de prensa de las organizaciones que fui capaz de ir analizando en ese entonces. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo de que es algo que falta analizar, y en mi sueño como investigadora sería como muy bueno, ¿no es cierto?, tener capacidad para hacer, ¿no es cierto?, un recogimiento de datos de una perspectiva más sociológica, antropológica, de cómo se está desarrollando precisamente ese tipo de trabajo como musical y comunitario. Eso por una parte. Y ahí también encuentro, tratando como un poco de resumir las ideas que fueron, ¿no es cierto?, convergiendo dentro de la mesa, que, ¿no es cierto?, que fue bastante interpelado de cómo yo entiendo precisamente esta relación de cómo se puede valorar el trabajo musical desde la política pública, ¿verdad? Y ahí yo encuentro que un problema, como que puede resumir un poco todas estas intervenciones que ustedes hicieron, es que el Estado aún no tiene bien claro si es que asume la música y el arte en general como un bien cultural o como un bien económico. Y ahí muchas veces se queda un poco entrampado,
porque en el fondo si lo entiende como un bien cultural, lo entiende también como un aporte, ¿no es cierto?, hacia la ciudadanía, que tiene que estar liberado, pero por otra parte, entenderlo como un bien económico que es para generar, ¿no es cierto tipo de ganancia. Y ahí yo encuentro súper decidor el ejemplo que nos mencionaba Lía, que acerca de esta dificultad de, ok, voy a generar, ¿no es cierto?, un modelo de autogestión, voy a ir a la municipalidad, voy a pedirle a tocar, pero la municipalidad no me permite, ¿no es cierto?, entrar. Entonces encuentro que ese ejemplo es como súper ilustrativo de precisamente este conflicto. Y hay como tipos de soluciones, yo encuentro que algo que es súper importante, que no lo propongo yo, sino que lo han venido desarrollando, ¿no es cierto?, diferentes investigadores e investigadoras que han estudiado, ¿no es cierto?, las políticas culturales y que han encontrado un poco en la crisis un cierto horizonte, como un poco de esperanza, si se puede decir, o quizás muy ingenuo de mi parte también pensarlo así, de que la política cultural no solamente se piensa en la teoría, ¿verdad?, desde de arriba hacia abajo, de una forma vertical, sino que también existen posibilidades de que nosotros mismos, nosotras mismas, seamos agentes para la creación de estas nuevas políticas culturales. Pero, un gran pero, ¿cómo ha sido organizado el Estado, ¿no es cierto?, desde su creación ya desde el principio del siglo XIX, es una estructura jerárquica y vertical. Eso es así. Esperamos quizás con esta nueva constitución se pueda cambiar, aún no lo sabemos, pero sí esta doble crisis yo encuentro que vino a instalar un poco lo que decía también Simón Palominos en un conversatorio, de que se vaya un poco desplazando el cambio de paradigma de ir desde un principio de representación, que es el que ya tenemos, en donde si bien estas consultorías, como decía Melissa, se hacen estos catastros, ¿verdad?, que incluyen todos los agentes, que vengan, que nos reunión, qué posibles soluciones vamos a hacer, pero en términos como de participación efectiva para la toma de decisiones, aún estando cojo, ¿no es cierto?, la institución, por esto mismo, porque el Estado sigue siendo una estructura jerárquica y vertical, ¿ya? Entonces yo también, como tratando un poco de ir resumiendo y identificando quizás ciertas problemáticas. Y ahí quizás entenderse también ustedes como agentes, ¿no es cierto?, de la política cultural. Y también quería rescatar otra cosa que también decían, que creo que lo decía Martín, que dice que muchas veces, ¿no es cierto?, también hay un poco responsabilidad mismo, no sé si responsabilidad es la palabra, pero de los mismos, de las personas de quienes trabajan, ¿no es cierto?, en la industria de la música o dentro del ecosistema musical, de que muchas veces ellos y ellas mismas no se han considerado como trabajadores. Entonces eso también la ha llevado como a ciertas limitaciones, no solo ahora, sino que es un problema, ¿no es cierto?, de larga data, y no solo de acá en Chile, de, por ejemplo, exigir, ¿verdad?, ciertos derechos laborales. Entonces, ahí por eso encuentro súper importante todas estas campañas, lo que mismo ha hecho Musa, ¿verdad?, que la imagen que ponía al final, música es trabajo, que han precisamente ido visibilizando de que las y los músicos y las y los intermediarios musicales se tienen que considerar, ¿no es cierto?, como trabajadores. Lo que me preguntaba ahí Rodrigo al final sobre el tema de la relación entre música comunitaria y esta industria, ¿no es cierto?, musical, si hay un punto de empalme, un punto de encuentro. Yo sé que hay ciertas experiencias, sobre todo en Gran Bretaña, de que precisamente buscan generar un modelo de gestión un poco combinado, si se podría decir, en donde precisamente buscan rescatar este trabajo que hacen los artistas y los músicos comunitarios con cierto financiamiento estatal, más allá de los concursos públicos. Acá no estamos hablando de modelos de concursabilidad, sino que unas políticas públicas culturales y económicas, porque ahí trabajan muy en conjunto, ¿no es cierto?, el mundo, la cartera de la cultura para Gran Bretaña y la cartera económica, para, ¿no es cierto?, promover como dos plataformas musicales y así proteger el trabajo de las y los trabajadores ahí. Y la última pregunta, que yo encuentro es la más difícil. ¿Quién se organizó más? Si los intermediarios musicales o las y los músicos. Primero porque hay muchas organizaciones que entienden el trabajo musical de manera amplia. Entonces, como que hay que hacer como
como establecer los límites ya en la práctica está un poco difícil. Ahí Melissa dice que los artistas se organizan más. Ahí lo voy a dejar abierto también a la mesa. Lo que sí quería un poco destacar, ahí se va Melissa. Chao Melissa, te vaya muy bien. Lo que sí quería ahí destacar y para también dar... Justamente me voy a trabajar autogestionadamente para poder subsistir. Nos vemos. Y ahí lo último que quería destacar, ¿sí? Sigo. Al menos de ciertas organizaciones, ¿no es cierto?, de intermediarios musicales, de quién se organizó más, o también quiénes tuvieron mayor visibilización, porque del corpus de prensa que fui revisando yo, que no fue tanto prensa alternativa, igual un perfil de intermediador musical que precisamente son los que pueden ir a los canales, por ejemplo, de televisión, los que pueden ir a las radios que son más escuchadas en Chile, y que precisamente pueden generar estas mayores, o tienen estos canales, ¿no es cierto?, de comunicación más directo con la gente que toma las decisiones finalmente. Para mí no es casualidad de que frente a lo que pasó, ¿no es cierto?, en febrero de 2022, con esta llegada, ¿no es cierto?, de la variante Delta y todo lo que pasó, finalmente, después de muchas gestiones, sí se pudo realizar, ¿no es cierto?, Lollapalooza, y como que Lollapalooza en algún momento, conversamos con amigos, se entendió como un bastión de la defensa de los bienes culturales. Entonces, como, ¿en qué momento también se dio ese cambio? Y sin embargo, como muy bien decía Jorge o Melissa, ¿no es cierto?, que saca ahí, ¿qué pasó con los músicos que seguimos trabajando, ¿no es cierto?, en la calle o en los territorios, ¿verdad?, que siguen, ¿no es cierto?, estando limitados por esta poca claridad de los protocolos sanitarios. Y ahí dejo abierta la palabra nuevamente. Jorge, ¿quería hacer un comentario? Sí, muchas gracias. Sí, lo que queda claro que es un complejo, es un gran complejo lo que estamos hablando. Son muchas las categorías que debieran tratarse, y digamos, siempre corto en ese sentido. Y quisiera tomarme de las palabras y comentarios y consulta de Camila Olmos, que hizo en el chat, que me pareció bastante interesante. El enunciado, la autogestión no significa precariedad. Yo, como representante de MUSA, no puedo estar más de acuerdo con eso. O sea, no significa en ningún caso una precariedad. De hecho, como categoría social o política, si queremos llamarla, ha implicado para nosotros un bien organizarnos y pensar en la autogestión y diseñar un proyecto de autogestión. Contarle a Camila, bueno, invitarla también, yo no sé si, yo no la conozco a ella, no sé si ella se dedica a la música, a qué arte se dedica, que las puertas de MUSA están abiertas y se puede acercar, nos reunimos constantemente y estamos desarrollando proyectos para justamente de autogestión. Nosotros, por ejemplo, estamos de acuerdo con el enunciado de que no queremos un Estado paternalista, sin duda, estamos de acuerdo con eso, pero sí entendemos que somos personas que estamos en relación con las distintas esferas de la sociedad, y nosotros estimamos que las autoridades deben asumir su responsabilidad, al punto que nosotros consideramos que muchas veces en todas estas catástrofes que se hacen, con muy buena intención, por cierto, entendiendo que quiero hacer la salvedad que estamos siendo críticos, pero entendemos el valor que tienen los trabajos de Estefanía y de todos los que están haciendo esto, ¿no? Creemos que es muy importante desarrollar proyectos que impliquen el emplazamiento, por decirlo de un modo, que ofrezcan las condiciones. Nosotros estamos desarrollando proyectos, no alegatos, digamos, a cómo llamarlo, ¿no? pero que descansan en un paternalismo, por decirlo así, de, oye, háganos, dennos plata o ármenos una tocata, ¿no? Nosotros estamos golpeando las puertas, de decir, mira, necesitamos esto, este es el proyecto, este es el diseño, ustedes pongan lo que les corresponde poner, como decirlo de esa forma, ¿no? En eso está MUSA. Entonces, pero sí se topa, ¿no? La autogestión, de algún modo, en ciertas categorías, supone la precariedad, pero no la determina sin duda. Así que para responderle a Camila. Y el otro, respecto a la idea del rol que cumplimos los trabajadores, yo creo que
es lo que estamos haciendo, es organizarnos y en la misma línea del respeto, pero dar cuenta, ¿no? Es importante que las personas que tienen cargos políticos que están vinculados a esto asuman esa responsabilidad. Así que nuestro rol como trabajadores es dar cuenta y denunciar con el mejor de los sentidos. Pero sí denunciar, porque si no somos críticos y vamos descansando en que todo está bien, no vamos a avanzar. Hay que tensionar, creemos la importancia de tensionar como valor político, porque, como dijo Martín y todos hemos dado cuenta acá, nosotros hacemos autogestión desde siempre. O sea, yo desde que soy músico me autogestiono, por decirlo así. Pero el avance es pequeño porque la gran parte del tiempo se nos lleva en el aspecto musical, de estudiar, creativo, de componer, crear, ¿cierto? Producir una tocata. Eso nos toma el tiempo, muchas veces no alcanza para poder desarrollar políticas, y para eso sí necesitamos la autogestión y la colaboración y la cogestión entre los personajes que nos dedicamos a esto, ¿no? Así que espero haberle respondido, haber dado cuenta a Camila, y le invito nuevamente a que se acerque, si está vinculada a la música o el trabajo del arte, a nuestra organización. Ok, viene Lorena Huenchuñir, que haya pedido la palabra, y después Martín León, si no me equivoco. No la había pedido, pero igual puedo hablar. No sé si quieres puede hablar Martín también primero y después hablas Sí, tú. Martín nomás, sí. Ya, mira, yo quisiera gracias. comentar que hay un problema que es reiterativo, que se suscita siempre cuando llegamos a este punto álgido de conversación. Ya ha estado varias veces, incluso antes de estallido social. Uno de los problemas más grandes es que los espacios democráticos, donde se toman las decisiones con respecto a nuestro rubro, nosotros no estamos representados ahí, no estamos de ninguna manera. Hay gente que probablemente tiene alguna afinidad con el rubro, pero en el fondo están tomando decisiones alineadas o mirando hacia lo que es la industrialización, que volvemos de nuevo al principio, ¿cachai? Entonces, en el fondo estamos en Chile y este mismo problema se muestra en todos los rubros, ¿cachai? Y también tomando lo que dice Camila, es un poco lo que comentaba antes, que claro, nosotros como trabajadores autogestionados y los reales trabajadores, compositores, los mediadores, no estamos nosotros creando una industrialización de la música, no somos nosotros los que estamos de alguna manera haciendo llamado a digitalizar todo porque hay que venderlo todo en las redes, no somos nosotros. Sin embargo, creo que es deber nuestro también, ya que no tenemos las herramientas para ir de alguna manera igualarnos con la gente que decide sobre la industrialización o sobre las normas que nos rigen. Por otro lado, nosotros tenemos que entrar en el juego de la industrialización, lamentablemente, si no van a pasar por arriba de nosotros, ¿cachai? Y creo que es el momento de empezar a averiguar qué son las regalías, qué son los derechos conexos, qué son los derechos creativos, cómo yo puedo monetizar mi trabajo creativo, porque te lo aseguro, y se lo digo a todos mis compañeros siempre, los trabajos creativos que están en las redes y que no están normados, hay otra institución u otra persona que está cobrando esas regalías. Entonces, mientras nosotros no tomemos un rol de trabajador con los deberes y derechos que nos corresponden, siempre vamos a estar bajo las decisiones de otros, siempre vamos a estar recibiendo lo que nos llega, ¿cachai? Y nunca vamos a poder realmente nosotros tomar decisiones. Creo que eso es un punto súper importante. Gracias, Martín. ¿Viene Lía con un comentario? Sí, bueno, quería comentar sobre lo que hablaban de los artistas que no queremos un Estado paternalista. Yo creo que cuando hablamos de que el Estado no nos presta apoyo, no hablamos solamente de que no nos financia las cosas. Finalmente, como artistas estamos acostumbrados a hacer autogestión. Lo hacemos todo el tiempo. De hecho, hacemos más de lo que deberíamos.
sino que hablamos de que se nos abran las puertas a ciertos sectores, incluyendo en donde podemos presentarnos, en donde podemos realizar nuestras actividades, ¿cierto? No tenemos esas posibilidades, como decía Melissa en un comienzo, están contados con los dedos de las manos los lugares donde podemos nosotros actuar y trabajar, ¿cierto? Y para hacer un Valparaíso musical deberíamos tener muchos lugares donde trabajar. Entonces, no buscamos un Estado paternalista que nos financie todo y que nos mantenga, sino más bien que nos dé las herramientas para nosotros poder gestionarlo, ¿cierto? Y que no las cierre. Eso es uno. Con la digitalización, ¿no es cierto? Yo siento que lejos de tener que enfrentarla, es más bien empezar a conocerla, porque es algo que llegó para quedarse, no se va a ir. Entonces, negarnos a la digitalización es retroceder de cierta forma, ¿cierto? Y lo que estamos buscando es avanzar, así que lejos de qué hacer con la digitalización, invitarnos a nosotros mismos a conocerla y a manejarla, tanto en sus áreas legales, ¿no es cierto?, como en la distribución que nos da, porque si bien es cierto, no estamos quizás acostumbrados con esto de la pandemia, nos dimos cuenta de que conocimos músicas y artes de distintos lugares del mundo a través de la digitalización. Entonces, es una herramienta importante que tenemos que empezar a considerar y a sumar a nuestro trabajo. Y con respecto a quién se organizó más, yo considero que es un trabajo en conjunto. Finalmente, el músico buscó la forma de ser un intermediador para llegar a otros lados, y el intermediador buscó la forma de ponerse en el lugar del músico para lograr seguir trabajando, ¿cierto? Entonces, siento que es un esfuerzo masivo de todos. Eso es todo. Okay, muchas gracias, Lía. Bernardo, estamos entonces con la ronda de preguntas. Muchas gracias a todas las personas que en el chat preguntaron. Bernardo. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, quizás lo último fue muy interesante, fue como muy aglutinador llegar a ciertas reflexiones, preguntas, conclusiones, no sé cómo llamarlas. Me hacía acordarme de muchos artistas en Chile que han planteado estos mismos temas desde muchos tiempos y lo han enfrentado de distintas maneras. Hay algo que señalaba Estefanía respecto cuando ponía esta dicotomía entre un Estado o la música entendida como un bien cultural y un bien económico. Yo creo que ahí hay una clave súper importante porque, y otros hablaban, ¿no es cierto?, lo relacionaban con que no buscamos un Estado paternalista. Pero fíjense que esa es como, claro, es una defensa espontánea, natural, porque en el fondo lo que se busca, y todo lo han señalado, es una valorización de un trabajo. Y por eso hemos llamado a estos conversatorios relacionados, ¿no es cierto?, con los trabajadores de las músicas. Digo esto porque cuando uno habla, ¿no es cierto?, del rol del Estado, y uno ve que sí subvenciona a las empresas forestales, sí subvenciona el transporte, la minería, incluso aparte de una industria musical, y es porque hay una valorización de determinados segmentos de la sociedad, y quizás ahí está uno de los puntos fundamentales en los cuales nosotros también buscamos aportar desde el Parque Cultural de Valparaíso. O sea, como sociedad y finalmente como el Estado entiende la música como un bien cultural o un bien económico. De eso quizás también se trata cuando diseñamos o pensamos un país y cómo queremos educar a nuestros niños, a nuestras familias, a un país, a los jóvenes, etc. Cómo esto se establece, ¿no es cierto?, en distintos segmentos, como la educación, por ejemplo, que es algo que en algún momento hemos señalado. Para ir cerrando, queremos despedir a todos nuestros invitados, a todos quienes nos han acompañado, sin antes no dejar de agradecer la participación de la profesora Estefanía Urqueta. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir estos estudios, esta experiencia, a todos los panelistas, a Lía Martínez,
Martín León, Jorge Rosas, Melissa Johnson y Lorena Wenchumil. Esperamos que con este y los próximos conversatorios del ciclo podamos aportar a la discusión en torno a las expectativas y proyecciones que las mismas organizaciones, en conjunto con distintas instituciones culturales, pueden impulsar como horizonte común. Nos referimos al desarrollo comunitario, la calidad de vida y el buen vivir de las mismas. Al mismo tiempo, esperamos estar abriendo un lugar que contribuya al debate y discusión en torno a las condiciones laborales y de vida en las cuales se encuentran los trabajadores y las trabajadoras de la música en Valparaíso. Por último, les queremos recordar que el próximo día viernes 3 de junio a las 18 horas continúa nuestro ciclo con el conversatorio La Nueva Constitución ¿protege los derechos de creadores y creadoras? Una discusión necesaria. Les estaremos informando oportunamente mayores detalles a través de nuestras redes sociales y canales de comunicación, así que atentos y atentas a nuestra programación. Y a todos ustedes, quienes nos acompañaron, muchas gracias por ser parte de esta importante jornada el día de hoy. Muchas gracias.